¿Sabe usted qué es la Biblia? ¿Cuál es su origen o cuál es su propósito? Escuchemos qué tiene que decir el pastor Rogers acerca de esto. Amigo, usted puede saber que la Biblia es la palabra de Dios, y para ayudarle, quiero compartir una razón que es el punto de ataque de muchas personas contra la Biblia. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios por su exactitud científica. Ahora los escépticos, los ateos, los incrédulos o los liberales dirán: la Biblia está llena de errores científicos. Y antes de que usted diga eso, mejor asegúrese de saber dos cosas. Primero, que usted sabe de ciencia, y segundo, que usted conoce la Biblia. Dicen que la Biblia es un libro chapado a la antigua, de que no es un libro de ciencia, sino un libro de religión. Y eso es cierto. No es un texto científico. No es un libro para enseñarnos ciencia. Es un libro para enseñarnos de Dios. La Biblia no fue dada para decirnos cómo van las cosas en el cielo, sino para enseñarnos cómo llegar al cielo. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale. Hay una guerra contra la palabra. En un sentido real, hay una batalla por la Biblia. Hay quienes la desprecian y simplemente odian la palabra de Dios. Están en contra de todo lo que los cristianos creemos. Y hay aquellos que no solo la desprecian, sino que la niegan y dicen: no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios. Por eso el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos invita a estudiar cómo tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Por favor, abra la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y veamos el cierre dorado que Dios pone a su palabra. Ahora escúcheme. Es absolutamente imperativo que usted esté seguro de la palabra de Dios. Jamás podrá decidir solucionar nada antes que esté convencido de la veracidad de la Biblia. Su salvación depende de eso, porque la Biblia dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Su santificación personal depende de ella. En su oración sacerdotal, Jesús pidió: santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Su utilidad depende de ella. Dios le ha dado su palabra para que pueda presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Su seguridad depende de ella. La Biblia dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted quiere ser un signo de admiración y no uno de interrogación, entonces necesita estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios. Escuche cómo concluye la Biblia. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro, mi amigo, es la palabra de Dios, la Biblia. Hay una guerra contra la palabra de Dios. En un sentido real, hay una batalla por la Biblia. Hay quienes la desprecian y simplemente odian la palabra de Dios. Están en contra de todo lo que los cristianos creemos. Y hay aquellos que no la desprecian, sino que la niegan y dicen: no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios. Y hay también los que la distorsionan y tuercen la palabra de Dios para su propia destrucción. Y hay quienes la analizan minuciosamente y se acercan a la Biblia con sus reglas para medir, con sus escalpelos, con sus tubos de ensayo, y tratan a la Biblia más como un libro de matemáticas que como una historia de amor. Y siempre están aprendiendo, pero nunca capaces de venir al conocimiento de la verdad. Y hay quienes la ignoran, diciendo que no es relevante, que no es importante, que vivimos en un siglo moderno y que debemos olvidarnos de toda esa palabrería religiosa. Pero los mayores enemigos de la palabra de Dios son los que dicen que creen en la Biblia.
y de labios para afuera dicen que la Biblia es la inspirada, infalible y auténtica palabra de Dios. Pero no la estudian, no la conocen, no viven de acuerdo a sus principios, no la asimilan ni están firmes en ella. Sus Biblias están cubiertas de polvo y hay sequedad en sus corazones. Quiero compartir con usted 5 razones por las cuales creo que la Biblia es la palabra de Dios. 5 razones que usted también puede conocer. Y quiero comenzar con una razón que es el punto de ataque de mucha gente. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su exactitud científica. Los escépticos, o los ateos, o los incrédulos, o los liberales dicen que la Biblia contiene errores científicos. No obstante, antes de que cualquiera pueda decir eso, debe estar seguro de que sabe 2 cosas. Primero, conoce de ciencia. Y segundo, conoce la Biblia. Dicen que la Biblia es un libro chapado a la antigua, y que no es un libro de ciencia, sino un libro de religión. Y eso es cierto. No es un texto de ciencia. No fue escrito para enseñarnos ciencia, sino para enseñarnos acerca de Dios. Alguien bien lo dijo. La Biblia no nos fue dada para saber cómo van las cosas en el cielo, sino para saber cómo debemos llegar al cielo. Pero el Dios de la creación y el Dios de la salvación son el mismo Dios. La ciencia no toma a Dios por sorpresa. Y usted no tiene que hipotecar su cerebro para creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es científicamente exacta. De vez en cuando la ciencia puede estar en desacuerdo con la Biblia, pero solo hay que darles a los científicos tiempo para que se pongan al día. Por ejemplo, en 1861, una academia científica francesa imprimió un pequeño folleto dando a conocer 51 datos científicos irrefutables que probaban que la Biblia estaba equivocada. 51 pruebas irrefutables. Parecía el fin de la Biblia. Eso sucedió en el año 1861. Hoy en día no existe ningún científico respetable que se atreva a creer en esos datos irrefutables. Hay ciertas cosas que usted y yo damos por sentado científicamente. Por ejemplo, en la cosmología de nuestro mundo. Damos por sentado que la Tierra está suspendida en el espacio. O sea que esta esfera celestial, como se la llama, está flotando en el espacio. Bueno, ¿cómo sabe usted eso? ¿Es algo que usted lo descubrió solito? De ninguna manera. Usted simplemente confía en el conocimiento de otras personas. No hay forma de que usted conozca eso a menos que otra persona le enseñe o haya aprendido por medio de los inventos modernos. Si usted regresa, por ejemplo, a los tiempos de Job, esa literatura es la más antigua conocida por el hombre, pero usted no sabría eso si no fuera por los estudios de otros. Los antiguos egipcios pensaban que la tierra estaba sostenida por 5 gigantescos pilares. Como usted sabe, los egipcios fueron sabios y educados, pero creían que la tierra descansaba sobre 5 pilares. ¿Y qué de los sofisticados griegos? ¿Sabe lo que ellos creían al respecto? Pues creían que la tierra estaba sobre los hombros de un enorme y musculoso gigante cuyo nombre era Atlas. Y usted seguramente habrá visto cuadros de Atlas con el mundo sobre sus hombros. Y en los escritos sagrados de los antiguos hindúes, ellos decían que la tierra descansaba sobre elefantes, y que cuando esos elefantes se movían, entonces se producían los terremotos en la tierra. Y si alguien preguntaba sobre qué estaban parados los elefantes, le decían que sobre una enorme tortuga. ¿Y sobre qué descansaba la tortuga? Pues sobre una gigantesca serpiente enroscada. ¿Y en dónde estaba esa serpiente? La serpiente nadaba en un mar cósmico. No se alegra de que cuando lee la palabra de Dios no encuentra nada parecido. En cambio, usted puede leer en Job capítulo 26, verso 7, Él extiende el norte sobre el vacío,
cuelga la tierra sobre la nada. ¿No le fascina eso? Dios cuelga la tierra sobre la nada. Ahora, ¿cómo supo Job eso antes de la era de las modernas máquinas de astronomía y viajes espaciales? Bueno, los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos e inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que discutir que la Tierra es redonda. ¿O alguno de ustedes piensa que la Tierra es plana? Tal vez haya algunito que piense así. Pero la mayoría de los seres humanos aceptamos el hecho de que la Tierra es redonda. En 1492, Cristóbal Colón navegó por el azul océano. Cuando yo era solo un pequeño muchacho en la escuela, me dijeron lo que le dijeron a Colón cuando iba a navegar. Le dijeron: ten cuidado al navegar por el borde del océano, porque nadie sabe en dónde puede terminar. Pero Colón comprobó, para la satisfacción de muchos, que la Tierra es esférica. Pero los hombres no siempre supieron eso. Los científicos en el tiempo de Isaías, y recuerde que Isaías escribió 750 años antes de Cristo, no sabían eso, pero Isaías, por inspiración divina, escribió: el que está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra círculo aquí no se refiere al círculo que trazamos en geometría. Esa palabra significa literalmente esfera o globo. Por lo tanto, es Dios quien se sienta sobre la esfera que es la tierra. Ahora, ¿cómo supo Job que la tierra estaba suspendida en el espacio? ¿Cómo supo Isaías que la tierra es una esfera, un globo? Pues lo supieron por inspiración divina. Era el año 150 a.C. Hiparco era un astrónomo que estudiaba las estrellas. Un día cansadamente se frotó los ojos, dejó su lápiz y dio un profundo suspiro. Había terminado su labor: trazar una cartografía de los cielos y numerar las estrellas. Había contado las estrellas una por una y llegó a la siguiente conclusión: había 1022 estrellas. Amigo, eso era ciencia. Hiparco contó 1022 estrellas y las tuvo numeradas 150 años antes de Cristo. Ahora, ese trabajo científico permaneció como verídico por 250 años, cuando otro hombre decidió estudiar los cielos. Su nombre fue Ptolomeo. Y cuando él supo que Hiparco había dicho que hay 1022 estrellas, se rió y dijo que eso era ridículo, porque él también había contado las estrellas y había 4 estrellas más, o sea, 1026 estrellas. Y no fue sino hasta 300 años después que un joven estudiante de medicina, Galileo, inventó el primer y primitivo telescopio para estudiar los cielos. Y cuando lo hizo, casi se quedó sin respiración, porque más allá de las estrellas que se podían observar a simple vista, había millones y millones de estrellas, tantas que no se las podía contar. Y hoy, con los modernos y sofisticados multielectrónicos telescopios, se puede mirar otros espacios en el espacio. Y se ha descubierto galaxias tras galaxias, estrellas tras estrellas, que se cuentan ya no por millones, sino por billones. En una revista científica leí que un científico estima que hay 12 octillones de estrellas en nuestro universo. Octillón es una palabra nueva. Bueno, ¿cuánto es un octillón? Y el científico dice eso es más que todos los granos de arena de todas las playas del mundo. Las vastas riquezas del espacio. Pero si todos estos hombres hubieran aprendido lo que dice la palabra de Dios, ellos pudieron haberse evitado todos sus esfuerzos. En Jeremías 33:22 leemos: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, ningún hombre, científico o no,
jamás podrá contar las estrellas, mucho menos numerarlas. Bueno, dejemos la cosmología y vayamos a la biología. Y piense sobre lo que la Biblia enseña acerca de nuestro cuerpo. La Biblia dice que fuimos hechos en forma maravillosa. Pero no fue sino hasta el año 1615 que William Harvey descubrió que la sangre circulaba por todo el cuerpo humano. La gente no sabía eso antes. Tampoco sabía que el corazón bombeaba esa sangre. Cuando estuve en el colegio, estudié anatomía y fisiología y aprendí que los procesos de la vida que se llevan a cabo por medio de la sangre. Pero la gente no siempre supo eso. De hecho, frecuentemente se tuvo la idea de que si una persona se enfermaba era porque probablemente tenía sangre mala. Por supuesto que hay enfermedades de la sangre, pero la forma en que trataban enfermedades no relacionadas con la sangre era haciendo sangrar a la persona. Esa es la forma en que George Washington, el padre de los Estados Unidos, murió. Él tuvo una enfermedad respiratoria. Le hicieron sangrar, pero no mejoró. Le hicieron sangrar nuevamente, sin ningún resultado positivo. Por tercera vez le hicieron sangrar, y sangró tanto hasta que murió. En nuestros días le hubieran hecho transfusiones de sangre. Si esta gente hubiera conocido bien la palabra de Dios, podrían haber leído en Levítico 17:14 que la vida de toda carne es su sangre. Ningún hematólogo en la tierra puede decirlo mejor que lo que Dios dice en forma terminante. La vida de toda carne es en la sangre. Durante el siglo XIV, Europa sufrió los devastadores efectos de la plaga negra. 1 de cada 4 personas murió. Se estima que 60 millones de personas murieron debido a esa plaga. La gente no sabía qué hacer, trataron de todo y nada contrarrestaba la plaga. Todos tenían temor de morir. La fetidez de la muerte estaba por todos lados. Y no fueron los científicos los que terminaron con esa horrorosa plaga. Fue la iglesia. Ellos aprendieron de la palabra de Dios, finalmente, lo que usted y yo damos por sentado. Y ese es el principio de la cuarentena. En Levítico 13:46, Dios dijo: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La gente de ese entonces no sabía nada de microbiología, o sea, no sabían nada de lo que era un microbio, un germen o un virus. No tenían forma de saberlo. Pero Moisés, por inspiración divina, dijo: escuchen, este hombre tiene que estar separado, tiene que estar en cuarentena. ¿Cómo es que la palabra de Dios dijo eso? Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hubo un doctor en Viena llamado Semmelweis, a cargo de un hospital. Y en ese hospital estaban teniendo dificultades con las mujeres que venían para ser examinadas, estando embarazadas y listas para dar a luz. Un doctor las examinaba, pero 1 de cada 6 madres moría por infección. El doctor Semmelweis trataba de encontrar en qué estaba el mal, y notó que los doctores iban de la morgue, en donde hacían estudios patológicos y autopsias, a la sala de maternidad en donde examinaban a las mujeres sin lavarse las manos. En nuestros días pensamos, pero eso es tan elemental. Lo es. Si usted tiene niños, no me diga que constantemente no les está diciendo que se laven las manos. Y eso hay que estar recordándoselo aún a los mayores. Pero ¿qué aplicación práctica espiritual tiene esto? Bueno, si Dios quiere lavarle y limpiarle de su pecado, es para que usted no solo esté pulcro delante de su presencia, sino también para que los demás vean su vida limpia, sin gérmenes, sin microbios. Por eso Jesús, quien murió por sus pecados y los míos, quiere ser no solo parte de su vida,
sino su vida misma. ¿La ha recibido usted en su corazón? Si nunca lo ha hecho, este es el momento justo para hacerlo, mediante una sencilla oración que le invito a repetirla conmigo. Querido Señor Jesucristo, me reconozco pecador delante de ti. Mi vida está plagada por gérmenes y microbios espirituales que me esclavizan. Tú eres el médico divino, y quiero pedir tu perdón y clamar por tu ayuda. Creo lo que dice tu palabra. Solo tú puedes limpiarme y perdonarme. Solo tú puedes hacerme una nueva persona, porque solo tú moriste para pagar el precio de mis iniquidades en la cruz del Calvario. Ven a morar en mi vida, y sé mi Salvador y mi Señor para siempre. Y ayúdame a vivir de tal manera que traiga honor y gloria a tu nombre. Lo pido en tu nombre. Amén. Si usted oró esa oración conmigo e hizo la decisión de aceptar a Cristo en su vida, y lo hizo en una forma seria y sincera, usted es ya desde este momento miembro de la familia de Dios. Que Dios le colme de bendiciones. Es muy grato pasar este rato de estudio bíblico con ustedes en nuestro programa El Amor que Vale. Estamos estudiando la serie Regresemos a las Bases, presentada por el Dr. Adrian Rogers. A veces en círculos seculares me preguntan que por qué creo, como lo creo, que la Biblia es la infalible e inspirada palabra de Dios. Lo creo no solo por su exactitud científica e histórica, como lo vimos en el programa pasado, sino también por la maravillosa unidad que se descubre en la Biblia. Sus autores fueron personas de diferentes trasfondos: pastores, reyes, soldados, príncipes, sacerdotes, pescadores, historiadores, hombres de negocios y trabajadores comunes. Desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia es un solo libro, escrito por muchos hombres, pero inspirado por Dios. La Biblia se compone de 66 libros, inspirado a 40 escritores diferentes, en un período de 1600 años, en 13 países diferentes, en 3 continentes y en por lo menos 3 idiomas originales. Cómo tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios es el tema del mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Casi al finalizar el programa anterior empecé a contarles algo muy interesante. Hubo un doctor en Viena llamado Semmelweis a cargo de un hospital. Y en ese hospital estaban teniendo dificultades con las mujeres que venían para ser examinadas estando embarazadas y listas para dar a luz. Un doctor las examinaba, pero 1 de cada 6 madres moría por infección. El doctor Semmelweis trataba de encontrar qué estaba mal, y notó que los doctores iban de la morgue, en donde hacían estudios patológicos y autopsias, a la sala de maternidad en donde examinaban a las mujeres sin lavarse las manos. Después de haber manoseado los cadáveres para hacer las autopsias, iban a examinar la región pélvica de las mujeres y las infectaban. El doctor Semmelweis vio la conexión y ordenó que todos debían lavarse las manos al salir de la morgue. ¿Cómo protestaron por esta orden? Dijeron que eso iba a ser el trabajo más lento, que era más difícil hacerlo siempre, que si esto, que si lo de más allá. Pero de todas maneras, se lavaron las manos, y el índice de mortalidad entre las madres, que antes era de 1 en 6, bajó a 1 en 84. Pero el doctor enfrentó otro problema. 11 de 12 futuras madres murieron en forma consecutiva. Y Semmelweis ordenó que no solo debían lavarse las manos al salir de la morgue, sino entre examen y examen. En la actualidad,
¿Qué doctor o cirujano no se lava bien las manos antes de examinar a una persona? Todos lo hacen. ¿Por qué? Porque saben acerca de los gérmenes y de los microbios, pero no lo sabían en los tiempos antiguos. Ahora escuche lo que la Biblia dice en Números capítulo 19 desde el verso 14. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Demos un pequeño salto hasta el verso 19. Y cuando lo haya purificado al día 7, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua. ¿Se da cuenta de lo que se está hablando? Aquí hay agua potable, hay una cuarentena, hay una separación o aislamiento, hay un cambio de ropa, hay un intervalo para que las bacterias mueran. ¿Por qué? Ellos nada sabían o entendían acerca de gérmenes, pero los gérmenes no tomaron a Dios por sorpresa. Y estos casos, de los cuales podría mencionar muchos más, sirven para ilustrar muchas cosas. ¿Por qué algo de esto no se menciona en la Biblia en relación con elefantes o serpientes o tortugas? Porque santos hombres de Dios hablaron al ser movidos e inspirados por el Espíritu Santo. La segunda razón por la que creo que la Biblia es la palabra de Dios es por su exactitud histórica. No solo su exactitud científica, sino también su exactitud histórica. Y así como dije que la Biblia no es primordialmente un texto científico, debo también decir que no es un texto histórico. Pero registra los hechos y todas las demás cosas que creemos sucedieron en la historia. Así que gracias a Dios por la exactitud histórica de la Biblia. He estado haciendo referencia a los libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Biblia enseña que Moisés escribió el Pentateuco. Pero hay algunos eruditos, como el Dr. Driver, quien es un lingüista y paleontólogo, que ha dicho: es imposible que Moisés haya escrito el Pentateuco, porque la gente no sabía escribir cuando se supone que Moisés estuvo en la tierra. Así que los escépticos estuvieron de fiesta. Pero entonces un día, en alguna parte del norte de Egipto, el doctor Pietro y otros desenterraron algunas tabletas de arcilla, llamadas las tabletas Tel Armona. Yo las estudié cuando estuve en la universidad. Esas tabletas eran cartas conteniendo información sobre transacciones, negocios, de gente en Egipto con gente en Palestina y viceversa, siglos antes de que Moisés naciera. No solo que esa gente sabía cómo escribir, sino que también tenían un servicio postal, y las cartas iban y venían, como nuestro moderno servicio de correo, y quién sabe si mejor. ¿Lo ve? Usted puede confiar en la exactitud histórica de la Biblia. Permítame darle otro ejemplo. ¿Se acuerda de la historia de la escritura en la pared que se encuentra en el libro de Daniel? El rey Belsasar tuvo un banquete al que invitó a 1000 de sus príncipes y princesas. Y de repente, sobre el acabado de la pared apareció una mano sin brazo que comenzó a escribir las palabras: «Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tú, rey, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto». Recuerde esa fascinante historia. Bueno, los historiadores escépticos dijeron que eso nunca había sucedido. Dijeron que ellos sabían que eso no había sucedido. Y cuando les preguntaron cómo ellos sabían que eso no era cierto, contestaron: porque la historia bíblica menciona el nombre del rey Belsasar,
Y nosotros tenemos los registros babilónicos que dicen que el último rey de Babilonia no fue Belsasar, sino Nabonido. Así que la Biblia está en un error. No hay ningún registro sobre un rey Belsasar. Los arqueólogos continuaron excavando y un día descubrieron un cilindro de arcilla. ¿Y saben qué nombre apareció en ese cilindro? Belsasar. Ahora los historiadores seculares estaban en lo correcto cuando dijeron que Nabonido fue el último rey. Pero la Biblia también está en lo correcto cuando dice que Belsasar fue el último rey. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, es que ambos fueron reyes. Nabonido era el padre y Belsasar era el hijo. Y los arqueólogos continuaron desenterrando evidencias que mostraban que ellos eran los que hoy llamaríamos corregentes. Nabonido viajaba y Belsasar se quedaba gobernando el reino. Ahora, suponga que no hubieran encontrado ese cilindro. ¿Hubiera hecho eso menos cierta la Biblia? Por supuesto que no. Dios siempre será Dios, y cada hombre un mentiroso. Con descubrimientos arqueológicos o sin ellos, nada cambia la verdad de la palabra de Dios. Y de paso diré que esto ayuda a comprender el capítulo 5 de Daniel, el pasaje en donde Belsasar le dice a Daniel: Daniel, si puedes leer las palabras escritas en la pared, serás el tercer señor en el reino. ¿Lo entiende? Ya habían dos señores en el reino, Nabonido y Belsasar. Y a Daniel le dice Belsasar: serás el tercer señor en el reino. Una pequeña pero maravillosa verdad bien escondida en la palabra de Dios, que prueba la exactitud histórica de la Biblia. Quiero darle otra razón por la que creo que la Biblia es la palabra de Dios, no solo por su exactitud científica e histórica, pero usted puede creer que la Biblia es la palabra de Dios debido a su maravillosa unidad. Y aunque la Biblia es un solo libro, está formada por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, escritos por 40 autores diferentes, por lo menos en un período de 1600 años, escrita en 13 países diferentes, en 3 continentes. Sus autores fueron personas de diferentes trasfondos: pastores, reyes, soldados, príncipes, sacerdotes, pescadores, eruditos, historiadores, hombres de negocios, profesionales y trabajadores comunes. Ellos escribieron este libro que abarca una infinidad de asuntos, y lo escribieron en por lo menos 3 idiomas diferentes. Sin embargo, estos 66 libros hacen una sola unidad. Desde el Génesis al Apocalipsis, se lo lee como un solo libro. Hay una unidad increíble en la Biblia. La Biblia tiene un solo tema: la salvación. La Biblia tiene un héroe, su nombre es Jesús, y tiene un villano, que es el diablo, y tiene un propósito: la gloria de Dios. Jesús dijo que las Escrituras no pueden ser rotas. Ni una coma, ni una tilde faltarán de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo la Biblia fue escrita aparte de la inspiración divina? Pues absolutamente imposible. ¿Cómo usted explica la Biblia o la unidad de la Biblia aparte de la inspiración divina? Por eso es que creo que la Biblia es la palabra de Dios. La otra razón por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios es por las profecías cumplidas de la Biblia. ¿Sabía usted que la Biblia es el único libro en el mundo que tiene exactitud profética? Veamos algunas profecías concernientes al personaje central de la Biblia, el Señor Jesús. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el Señor Jesucristo y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y decir que esas profecías se cumplieron de manera fortuita es una imposibilidad astronómica, como lo demuestran las estadísticas.
Jesús infinitamente cumple lo profetizado. ¿Sabe lo que los escépticos dicen? Que Jesús fue un estudiante del Antiguo Testamento y que Él arregló las cosas para poder cumplir con las profecías. Bueno, en cierto sentido, ellos tienen razón. Jesús lo arregló todo. Él arregló en dónde iba a nacer, antes de nacer. Y en el libro de Miqueas leemos que iba a nacer en Belén. Él arregló para nacer de una virgen. El Señor Jesús arregló para que el profeta Isaías escribiera los intrincados detalles de su nacimiento siglos antes de que naciera. De hecho, 750 años antes. El Señor Jesús arregló para que el salmista escribiera en el Salmo 22 su muerte por crucifixión, muchísimo antes de que la crucifixión se conociera como castigo capital. Y luego Él arregló para que el gobierno romano lo crucificara en la cruz y lo enterraran en la tumba de un hombre rico. También arregló para que Judas lo traicionara por 30 piezas de plata, como la Biblia lo profetizó. Y finalmente, el más importante de sus arreglos, que Él resucitaría de entre los muertos y que saldría de la tumba al tercer día. Él lo arregló todo, aún el ser visto por 500 personas. Y tan convencidas estaban estas 500 personas de la resurrección de Jesús, que muchas de ellas pagarían esta verdad con sus propias vidas, sin ninguna esperanza de alguna ganancia física o material, porque ya no tenían temor a la muerte. Escúcheme, los hombres pueden vivir por una mentira, pero nadie morirá por una mentira, sabiendo que es una mentira, a menos que le hayan hecho un muy intenso lavado cerebral. Y daré una razón más de por qué sé que la Biblia es la palabra de Dios. Las siempre vivas cualidades de la Biblia. La Biblia no es el libro del mes, es el libro de las edades. Ningún libro nunca ha tenido tanta oposición como la Biblia. Los hombres se han reído de ella, se han burlado de ella, la han ridiculizado, han decretado leyes en su contra, la han quemado. Hubo un tiempo en la historia de Escocia cuando el poseer una Biblia era un crimen digno de muerte. Y muchos hombres han predicado el funeral de la Biblia. Pero la verdad es que el muerto ha sobrevivido a sus enterradores. Y en este siglo XXI, en muchos lugares del mundo, se da gracias a Dios por la permanencia de su palabra, siempre al día, tanto que hombres, mujeres, jóvenes y niños pueden abrir este libro de Dios y conocer qué es lo que sucede en nuestro mundo hoy. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, hay cualidades vivas en la Biblia. Pero déjeme compartir con usted la razón más importante de por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios. El poder de cambiar vidas que tiene este libro. Nosotros leemos otros libros. La Biblia nos lee a nosotros. Dios dice que su palabra es viva y eficaz. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es la dinamita de Dios. Su palabra es como espada, su palabra es como semilla, su palabra es como pan, también es como martillo que desmenuza la roca. Sé que hay personas que escuchan este mensaje solo por curiosidad, o para ir contando cuántas veces me equivoco. Pero verá, cuando usted toma la palabra de Dios y constantemente habla de la palabra de Dios, su palabra será como martillo golpeando la dura piedra que es su corazón. He visto suceder esto tantas y tantas veces. La palabra de Dios tiene poder, poder para salvación. Usted no se salvará, ni conseguirá que nadie le salve, aparte del conocimiento de la palabra de Dios, porque debemos nacer de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios.
El Evangelio de Cristo es la dinamita de Dios que salva. Pero no solo salva al pecador, sino que santifica a los santos. ¿Sabe lo que me sostiene? No lo que siento, sino lo que sé. Jesús dijo, santifícales en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amigo, usted nunca crecerá, nunca se fortalecerá hasta cuando comience a alimentarse de la palabra de Dios. Como bebé recién nacido, debe anhelar la leche de la palabra para que pueda crecer. Toda la Biblia podríamos resumirla en la siguiente frase: Jesús me ama. Y esto lo sé porque la Biblia lo dice. Amigo, Dios le ama a usted también. Y este bendito libro nos dice que Jesús dejó su hogar celestial, vino a esta tierra, se encarnó, sufrió, sangró y murió por sus pecados y los míos, pero también nos dice que Dios le levantó de entre los muertos y que ascendió de regreso a su cielo. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, Pastor Rogers, agradezco a Dios, que sé que si Él me llamara ahora, a este mismo momento, iría al cielo? Seguramente muchos de ustedes, amigos oyentes, pueden decir eso, y doy gloria a Dios de que así sea. Pero también hay muchos otros que no pueden decir lo mismo. Y no es porque no quieran hacerlo. Usted no me estaría escuchando si no tuviera hambre de Dios. Pero no tiene la seguridad. La Biblia enseña que si usted confía en Cristo, Él le salvará. Dice la palabra, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hoy, si usted quiere pedirle a Jesús que venga a su corazón y le salve, le puedo asegurar con la autoridad de la palabra de Dios que Él le perdonará y le salvará. Quisiera este momento decir conmigo una sencilla oración. Señor Dios, soy un pecador, estoy perdido, y necesito y quiero ser salvo. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y pagaste con tu vida en la cruz. Lo creo de acuerdo a tu palabra que es infalible. Creo que fuiste levantado con poder de entre los muertos y ahora, con fe como la de un niño, dejo mi orgullo en el polvo y confío en ti, únicamente en ti, para que me salves, para que me perdones, para que me limpies. Señor Jesús, ven a mi corazón, ahora mismo. Sé mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir para honra y gloria de tu nombre. En tu santo nombre lo pido.